Habido chumbiamas, nos quer saludabo com o carinho de todo dia, esperando que você vai ter dia bendicionar ave e que você desfrutando de nossa semana de gratitude 2020 titula de mi vida, Deus está por mim. Rudy, boa noite. Boa noite, Merugia. Como vai? Hope bom. Ainda bom mês? Hope bom, moça? Ok, nós estamos desfrutando grandemente de semana de gratitude aqui. O caso está chegando ao seu fim, mas nós temos hope cos essa semana aqui. Seguro que se em verdade estava a dia de hope e bendição. E já, nós estamos de 5 dias de nossa semana de gratitude. E o tema para a noite também vai estar hope interessante. Seguro, Merugia. O tema de a noite está bisa tempo de recuperação e é o apresentar para Ruby William. Ruby William nasce na Colômbia e atualmente é assistente diretor do Departamento de Mayordomia para a Missão Aruba. E junto com o tema de a noite, nós temos o texto bíblico que de Marcos 2:28 e está lesa de seguinte maneira: assim que ajude gente da Senhor hasta de sábado também. Hope bom, Merugia. Awe noite a meeting é reto para estar conectar. Sim, qual é isso? Nós estamos escrevendo em comment de Facebook e de YouTube. Senhor, danke para minha família. Hope bom, Rudy. Em verdade, hope great. De verdade, nós temos que agradecer a Deus para nossa família. Pois, lá nós escrevemos, Senhor, danke para minha família. Seguro que sim. A noite nós vai ter outro testemunho poderoso a trobe. Quem vai trazer o testemunho aqui? Uau, o testemunho de a noite vai estar. Eu vai guardar apresentar para Alford Letan, que vai trazer tremenda inspiração que Deus a dado nele. Lá nós escuta. In the book of Mark chapter 2 and verse 28, the Bible reminds us that the Son of Man is Lord also of the Sabbath. What does that mean? That Jesus in this verse is recorded as the Son of Man because Jesus came to this world as a man to show us as human beings that we can live above sin. And he's recorded here as the Son of Man, and he's Lord of the Sabbath. So no one can tell Jesus what to do or what he cannot do on the Sabbath, because he is Lord of the Sabbath. He created the Sabbath, and he gave us the Sabbath as human beings as a blessing. From my personal experience, the Sabbath has been a blessing to me and my family. I can remember clearly when my kids were young and they were going to school and they were very busy. Sometimes we hardly had any time to, especially to have dinner or lunch or even breakfast together. But the Sabbath gave us that privilege, that blessing, where my wife and my children could come together and we could celebrate together with God, because the Sabbath is a day of a celebration of what God created in 6 days. And so I want to invite many who are listening to the song of my voice to remember. As a matter of fact, it is the only commandment in the Bible where God said, remember. It appears to me that God knew that many would forget. But I am inviting you today that God is still giving each one of us an opportunity, a new opportunity to remember the Sabbath day, to keep it holy. I want to tell you that when God was creating this world, this earth, he didn't need to rest, because God cannot get tired. He cannot get weary. But he gave us the Sabbath as a blessing. And it is written that the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So God doesn't need any Sabbath. God doesn't need any rest. He gave it to us as a blessing. So after 6 days of toil and labor, when our bodies are weary and wearied out,
God, in His love and in His mercy, decided to give us that one day. Because normally people work and then they rest. We don't rest and then work. We work and then we rest. And God gave us the Sabbath day. So I want to invite many who are not yet enjoying the blessing of the Sabbath. You still have the opportunity, and may God bless you as you listen to the sound of my voice. Nós agradecemos Alfred Letan por seu testemunho à noite. E nesse mesmo momento aqui nós vamos escutar música especial e título Champion of Love. Meruja, como chama o grupo aqui? O grupo chama Travel for Jesus. Ok, hope bom. E depois de especial, nós escuta nos orador para a noite com Ruby William. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I want to introduce to you, here in this corner, for the good and the right, stands a champion robed in white. His height exceeds the heavens, his weight outweighs the world, his reach reaches everywhere, his age is evermore. Is higher than the highest and greater than the great, and no one could ever take his crown away. And he is more mighty than the mightiest, he reigns from above. He is the all-time undisputed, undefeated champion of love. He left his hometown to enter this arena, to raise his hand in victory for me. An angry crowd, they crucified the king who wore their crown, as they gladly watched the champion go down. Oh, but I will never count him out, for I'm a witness of the day he rose to reclaim the title, champion of love. And he is higher than the highest and greater than the great, and no one could ever take his crown away. And he is more mighty than the mightiest, he reigns from above. He is higher than the highest and greater than the great, and no one could ever take his crown away. And he is more mighty than the mightiest, he reigns from above. He is the all-time undisputed, undefeated champion, the all-time undisputed, undefeated champion, the all-time undisputed, undefeated champion of love, of love.
Boa noite a cada de vós que está seguindo a través de diferentes meios social. Danke pelo privilégio de vossa companhia durante a bonita semana aqui de gratidão. De minha vida, Deus está por mim. Prometo que nos sigue, me invita a vós para nos por pedir Deus sua direção para abrir sua santa palavra boa noite. Vamos ser a nos ovo. Querido Deus, que está nas alturas do céu, nos está dando danke pela oportunidade que nos tem agora aqui para abrir a palavra. Nos está pedindo, Senhor, para o Espírito Santo por quedar conosco e nos por parte a mensagem que nos tem que compartilhar boa noite. Danke para turcos, em Cristo Jesus. Amém. O tópico que me lo trata boa noite está é tempo de recuperação. Lá me compartilhar com vós uma história basta viu. Que conta que Deus estava passando nação para nação, tratando de oferecer sua lei, tratando para encontrar gente que lo está dispuesto para receber. Em verdade, não estava uma tarefa fácil. Algum dia a Hasi pergunta maneira, que lei está contendo? E Deus, com todo amor e paciência, estava dando sua contesta, lo qual estava ok. Ou seja, a contesta estava ok. Pero ora que estava chega na parte de proibição na maneira não mata, não horta ou não ganha, todo o grupo não a rechazar a oferta aqui, para sobra não pode imaginar a vida aqui sem a prática não aqui. Finalmente, Deus atopa com grupo de pessoas no deserto, onde ela introduziu uma proposição. O grupo aqui a Hasi pergunta a Deus que está a ventaja ou a ganancia de guardar a lei. Através de Deus, cultura, amor, a contestar. Me está oferecendo a vós mi reino eterno, onde não tem morto mais, ni sofrimento, ni dolor. Sempre lo bota feliz e contento. Vós aqui que passa? Hari visando lo que vos está ofreciendo en verdad está joven y bonita, pero está mucho lejos del futuro. Nos quiere algo que nos por mira y es máquina en el momento nan aquí. Anto Dios a contestar, ok, junto con el ley lo me ofrece un muestra, para vos mes por mira mi reino. Lo mi dunabo es sábado. Te aina mi talaga historia, pero si mi por visa que más cuesta quitar una historia o parábola, esta muestra una verdad grande. Y es verdad que el sábado está una anticipación de viva para siempre. Mi por visa que cada uno de nosotros tiene una apreciación tocante de sábado, dependiendo de la experiencia de vida y el conocimiento que nos tiene arriba el tema aquí. Hopi viaja no está asociada a la palabra sábado con descanso, bendición, paz y gozo, y nos no quiere para el sábado gordo contaminar con relación tan tenso, acusación y sufrimiento físico o emocional. Pero nos mester comprender que uno está viva de un mundo típico y tin viaja exacta una realidad. No tur sábado está sina bonita. Hasta Jesús me estaba tin día de sábado que no estaba 100% na paz, dor de dureza, de corazón de gente nan ron de ye. Me pidi vos para acompañarme en la lectura del book de Marco 3, capítulo 3, vers de 1 a 6. Y él vuelve va en la sinagoga, y ahí estaba un hombre con un man seco, y estaba tener na vista para mirar cielo curé riba sábado, para nan por acusé. Y él avisa al hombre con el man seco. Lanta y bim para meimen aquí, y él avisa nan. Leita permitir para arriba día de sábado, hasi bon o hasi malo. Salva un vida o mata. Pero nada queda quieto. Y después de igual nan turcu cara rabia, triste para motivo de dureza de nan corazón, él avisa al hombre, rec poman. Y él rec su man y esa que vira bon atrope. Y el fariseo nan a salibai y mesora nan a consultar con Herodiano nan contra ye con nan lo por destruir. Les dan de parte de escritura aquí, me por imaginar que este no estaba un día sábado así na dushi para Jesús mes.
Y quizás el autor, que usted es discípulo, Marco, estaba arriba estaba aquí. Para el motivo aquí, no por olvidar el encuentro aquí, con Jesús mirando rondille con rabia. Para sobre el dolor estaba hopi pisa y él no por esconderle. Y estaba duele el corazón duro con un estaba tin. Mitin kubisa, promeco el suceso de sinagoga pasa, otro suceso que también ha sucedido riba es sábado, un otro sábado. Van de Marcos 2, 23, 24. Ya sucede que estaba pasando dordi kunuko di mainchi riba día de sábado y según kunan así nan caminda su discípulo nan a comenzar quita etapushi nan y el fariseo nan avise mira pa aquí con antahasi lo que ley no te permití pajasi riba día de sábado. El escenario aquí está Jesús y discípulo nan canando dordi un campo y como kunan estaba tatin hamber nan a comenzar piqui y parte de grano y come saque. Y na acusa Jesús para sobre la permitir su discípulo nan come en el campo. El culpable atrove ta Jesús. Cada discípulo ta papia de milagro que Jesús ha realizado riba sábado. Tu evangelio nan ta relata de tensión nan y enfrentamiento nan con Jesús estaba tatín con el líder nan religioso de en su tiempo tocante de milagro nan así riba sábado. Corda que discusión aquí no trata de con nos mister celebrar el día aquí, sino con nos mister guarda el sábado. El fariseo nan estaba tin 39 categorías de prohibición para el día de descanso. Por cierto, la discusión ribesaki no estaba tin fin ni un base tampoco. Jesús nunca guardó traí para el debate nan aquí con el fariseo nan. Está bon para vos reparar que en dos casos nan aquí Jesús no hace nada, solamente expresar principios en general que por aplique de diferente manera según el lugar y el tiempo. Por ejemplo, Kiko está permitir riba día de sábado, hasi bon o hasi malo. Wak bon, malo estaba tan lo que no estaba planeando de hasi el sábado contra de Jesús para que su muerto. Algo que jala mi atención está que el discípulo Mateo ha agregado un detalle más. Así nos por lesa de Mateo 10:2, 7. Si vos por acompañarme. Mateo 10:2, 7. Tabisa. Si vos estaba aquí con seitanifica, mitad desea misericordia y no sacrificio, vos no lo ha condenado inocente nada. Usando de mi imaginación, mi por pensa que porta que riba sábado el discípulo no ha recibido ninguna invitación para bailar. Hamber nan estaba tatín, pero el fariseo no estaba tawa que sei. Corda también que en la época del Testamento Viejo y también en el tiempo de Jesús, el sábado no estaba un día de ayuno, sino un día de contento y feliz de alegría. Por el motivo Jesús avisa que el día de descanso a bordo trabaja para hombre y no es hombre para el sábado. El principio que Jesús ha establecido está profundo y completo. Si no lo apagatino hasta a nos mes lo por evitar hopi experiencia triste. Explorando el relato bíblico, nos está encontrar Jesús en la sinagoga riba el día de descanso con una invitación para predicar. Este es lo cual nos quiere cada sábado. Mira y escucha a Jesús para sobre, no solamente Él ha establecido el principio de sábado, sino también Él ha experiencia de en práctica. El Bible está contando que estaba un hombre, que estaba un man paralizado, y en dado momento Jesús arribará el hombre aquí. Él stop de predicar y Él acerca el hombre aquí. Y visa, lanta arriba y pone bomes mei de turgente. Está imposible que el incidente aquí no haga la atención de tu gente, especialmente si no sigue Jesús. Si no está wakbon, tiene tres acciones que Jesús ha realizado en ocasión aquí. Promete, Jesús a mí que es un malo, de en algún momento su mirada no topa con otro. Jesús arribará que tiene un hombre que tiene una necesidad, tiene un sufrimiento y Jesús no podrá
continua su predicación, manera nada no te pasa. Es mester para ayuda. Nos mira e importancia de acción de Jesús, pero también está de resaltar e fe de hombre aquí, cuadrenta de la sinagoga para adorar. De dos, Jesús está involucrado su mes, de no solamente expresar compasión, que está importante, pero no suficiente. Pero está cambia situación para el hombre aquí de una atención central. Ahora Jesús está pidiendo para y pone su mes mei, Hopi viaja arriba sábado, nos está poniendo nos mes como el centro de atención, guardando para otro nan bien y cercanos, guardando que otro nan lo por mira y observarnos presencia de nos ministerio. Tim viaja el sábado después de un semana de trabajo completo y pisar, está convertido en un día de cual nos te espera de que guardo servir. Nutridor de palabra de Dios y bendicionar, olvidando el propósito verdadero de día sábado, cual está bendicionar otro nan dor de nos ministerio. El sábado por guardo convertido en un día de gozo solamente si no sigue el ejemplo de Jesús. Ningún gente estaba tiene coraje para contestar preguntas que Jesús hace arriba el día de descanso. Está bom para hacer bom o malo, cuál de dos. Y de tres, Jesús no solamente asana en hombre sano, Jesús no solamente asana en hombre, sino que también él a proteger al hombre. Mesora, el fariseo nan y herodiano nan, dos extremos nan de religión judío, asalia fue para ir en un acuerdo para destruir Jesús. Ahora, tur dos tabatatín es un objetivo. Sin embargo, es nan que estaba feliz junto con el hombre que abordo sana, nan queda para dentro Jesús. Más que claro que el hombre y su familia el sábado ha convertido en el día de más bonita que nan llega de conocer. Un viaje más corta, cuta a nos mester hace de sábado un día de deleite, un día de gozo para nos familia y la iglesia una nos adorar. Querido amigo Nan, está importante para ti una comprensión correcta del propósito tocante sábado. Es aquí por ayudarnos de tener una actitud y acción adecuada. El sábado está guardo mencionar para promover en el Bible en el momento de creación del mundo. En Génesis capítulo 2, de 1 para 3, nos está encontrar eso aquí. Van a leerle. Así en cielo nan y tierra queda clara y turnos ejército nan y ribe día 7 Dios acaba su trabajo que él hace y riba el día 7 días él sosega y tur su trabajo que él hace. E ora Dios a bendicionar el día de 7 días y a santifique para sobre arriba el día él sosega y tur su trabajo que Dios a crear y a trabajar. Según el Bible, es aquí está el día que Dios acaba con el trabajo de creación. Esta parte de su creación nos no por separar nada. Ese quiere que si durante 6 días Dios te ofrece na nos cosas crear, arriba el día de descanso, el mes te ofrece padrenta su mes en espacio y tiempo para guardo adorar dordita nos creador. El sábado está el día que Dios está presente en su descanso y tu gente tiene acceso a él. El descanso no está opuesto de trabajo. Comprende que Dios no estaba tan mester de descansar. Y quizás el hombre y mujer tampoco estaba tan mester de la creación. El descanso está en armonía entre cielo y tierra. Esa aquí está el gozo de tu universo para tu guardo crear. La primera historia de creación está terminada en el gozo del sábado. En otra palabra, tú lo que Dios ha creado, pedí aquí específicamente. Arribayé, después de la caída, el sábado sigue de un monumento de creación que apunta a Jesús, que está el creador. En el mismo momento, está recordar lo cual no se pierde. Sí,
Si acaso voy a llegar a perder un ser querido, estaba lo por lanta recuerdo nam, que tal vez ta trece dolor. Pero en el mismo momento estaba tapapia de un fin, no solamente el fin de creación, pero también de recreación. Tapese esta jiba de esperanza, el otro el fin de nos viaje na nos casa celestial. Cada sábado lo nota más un training, para el día que nos lo mira cara a cara en Zoom cuta Señor de sábado. De forma aquí, el sábado lo convertí su mes en un enlace que lo conecta a creación con recreación de Jesucristo. También nos por llama el sábado el día de tener reunión. Regularmente el día de más bonita para mayor nan, kuta estiman ayunan, ta hora kun ayunan, vainan cas para visitanan. Cada ocasión está llena con emoción y alegría. No tiene nada más triste. Ora mayor nan ta guarda para no yu visitanan, pero yunan no ta honra nan kunan presencia. Así na mes ta cu Dios. Cada sábado Dios ta abre porta nan de su bendición y ta espera que su yunan vini para un fiesta nuevo. De otra banda, estaba ta recordarnos para nos láganos preocupación un banda y para nos para un rato siña él es más importante, lo cual Dios ta hace para nos ta hopi más importante que nos logro nan personal. El primer día pleno para el primer familia humano estaba un día de descanso. Dios no estaba deseando que el planeta aquí wordo convertir en un lugar de dolor y sufrimiento, pero mira la posibilidad de caída de ser nan humano. Pese el adunanos es sábado. Dios quiere la ganos saco el peligro de caer de picata real. Lo que está indica que no está suficiente reunir un vez cada año o un vez cada luna. Dios quiere pasar un día con nos turciman. En necesidad de presencia de Dios está algo esencial. Después, que nos caído en pica. El milagro nan que wordo realizador de Cristo arriba sábado, Mr. Wordo mira en el contexto de gran lucha. El objetivo de obra de Dios en el mundo aquí está en redención de gente. Pese lo cual Mr. está así de sábado en cumplimiento de obra aquí que está de acuerdo con la ley de sábado. Prometo Adán y Eva a caído en pica, Dios a descansar con nos promete mayor nada, pero de condición de pica y sufrimiento. Dios está obra de sábado, de manera aquí está manifestada su presencia. Evangelio nanta muestra nos atención que entre líder nan religioso y Jesús, que crece debido al ministerio de Jesús tocante sábado. De manera que Jesús ha revelado su identidad y el carácter de Dios. Arriba, el día de descanso, salvación de ser nan humano, que obra de tata, estaba prioridad de Jesús. En el último book de la Biblia, Apocalipsis, está revelada a nos de una manera muy clara de realidad de gran conflicto. Me de book aquí, botan el mensaje de sábado. Den tiempo final aquí, el número nan que quiere den informe de creación y que honra el creador, también cada día más. Pese nos mester transmitir verdad según Apocalipsis 10:4-7. Y adorar es un cuatraja cielo y tierra, y la man, y es fuente nan de agua. El judío nan tabatatín es sábado, pero nan a rechazar a Jesús, y sin el Señor de sábado, observancia de sábado no tiene ningún valor. Nan a colocar todo tipo de limitación, y Jesús quiere restaurar el verdadero significación. El otro extremo, taku hora que sábado está convertido en un día ordinario, sin el respeto y honor nan como Esther, tapa el creador de turcos. El sábado de manera hunda nos muestra que Dios está el promé de nos vida y que la misión de Cristo también está de nos. Ainda hoy Jesús está dirigiendo na el joven nan, na el mayor nan, na tur de nos para delante de tu gente. El sábado de manera que nos está honra a Dios.
demostrando que esta merece está en número 1 de nos vida. El sábado está día para recuperar y restaurar un momento de cual su amor lo toca en nuestro corazón. El sábado está el día donde que Dios quiere traer sanidad y bendición. Dor de su yunam pa esnan kuta rondinos. El sábado está el símbolo de pertenencia y fieldad a Dios. Querido amigo, ¿qué lugar es sabatín de vida, de familia? Mi invitación a buena noche está que el sábado porta un día de gozo para vos. Pensa de en qué manera el sábado por convertir en una bendición para esnan rondi vos. Papia con Dios y besé qué decisión lo vos quiere tomar para reconsiderar cómo para celebrar el sábado. Que Dios por ayudarnos, que denos vida, Dios porta promete. Danki para quedarte aquí con nos y que siempre bendición de Dios está con cada uno de nos. Un buen anoche. Láganos hace una oración para nos despedir un momento aquí. Querido Dios, nos está dando danki sobre nos saco a bota nos creador y que boquier a nos porta vivando en el mundo aquí feliz y contento riba cada sábado. Danke para darnos el regalo bonito y ayudarnos para cada día nos por estar más cerca de vos y así lo que vos quieres para nos así riba día sábado. Danke Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.